Estéreo1.com. Una estación del grupo FM Radios. Estéreo 1. Sintoniza tu pasión. Esto es Microabierto, conducido por Liz Arroyo. Microabierto es mucho más que un programa de radio. Es un espacio sin filtros, donde las voces resuenan con fuerza. Cada episodio se convierte en un escenario para debatir, compartir y escuchar. ¡Comenzamos! Hola, buenos días, buenas tardes, ¿no? Ay, perdón. Bienvenidas y bienvenidos a Micro Abierto, tu voz sin restricciones. Soy Liz Arroyo y hoy hablaremos de algo que casi siempre planeamos y luego nunca ejecutamos. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo organizar nuestra economía, cómo vamos a ahorrar nuestros recursos si nos da para eso. Y bueno, en medio de la conocida cuesta de enero y que también para muchas personas forma parte de los propósitos de este año nuevo, pues este viernes, como ya les decía, queremos poner este tema sobre la mesa que suele generar pues muchas dudas y en ocasiones a veces hasta nos frustramos porque no sabemos cómo ahorrar, en dónde, quién, cómo. Luego empezamos a hacer esto de las famosas tandas y bueno, hoy tenemos pues hacer el propósito de ahorrar. Porque muchas veces sentimos que ahorrar pues simplemente no es posible, que el dinero apenas si nos alcanza para pues lo básico y que en plena cuesta de enero pensar en guardar algo parece que estamos hablando de un lujo, pero realmente el ahorro solo es para quien más gana. Eso es una pregunta para ustedes. Si el ahorro es para quien más gana o existen formas reales, pequeñas y posibles de empezar a hacerlo sin afectar lo indispensable que tenemos que llevar a la casa pues, todos los días. Para conocer cómo se vive este tema, Sayuri, ¿fuiste a hacer la encuesta? No, es que hoy nos agarró un bloqueo. Bueno, fíjense que hoy nos agarró el bloqueo. Hicimos casi 1 hora y media en llegar aquí a la cabina de Avenida Universidad a San Felipe, casi 1 hora. Hay varias calles bloqueadas, hay un bloqueo ahí en Avenida Universidad. Cinco señores. Colón a la altura de Periférico. Colón a la altura de Periférico. Y un choque en Armenta y López. Así es. Bueno, varias calles porque veníamos pasando y hay unas las están componiendo, unas las hay varias cosas, por eso tome sus vías alternas porque la verdad Oaxaca ahorita está hecho un caos hablando del tráfico. Tome vías alternas y si no tiene que salir de su casa, pues no salga. Bueno, vamos a continuar. El ahorro, pues no se vive igual para todas las personas, pero también hay intención, preocupación y ganas de organizarse mejor, incluso cuando el dinero es poco. Hay que ahorrar, siempre hay que tratar de hacerlo, buscar alternativas para eso y para ayudarnos a entender este tema con más claridad, pues como cada semana nos acompaña la diputada Jimena, pero hoy quisimos pedirle que nos ayudara. Ella estudió economía, es egresada del Instituto Politécnico Nacional y bueno, le dijimos, oye, ayúdanos a hacer una propuesta para que podamos hacerles pues llegar toda la información a toda la población oaxaqueña para que empecemos a tener esa cultura del ahorro. Y bueno, vamos a empezar. Cuando hablamos del ahorro en hogares, ¿por qué donde conviene empezar sin que se sienta
cuando ya tú te lo propones decir, bueno, voy a ahorrar, pareciera que es una carga que es imposible, o sea, es como que ya aparté para el gas, ya aparté para la renta, ya aparté para la gasolina, y híjoles, ya no me queda nada para el ahorro. Pues sí, fíjate que justo ahorita, bueno, cuando dijimos de cómo hablar de las finanzas, yo recordaba que un maestro me decía, la regla del mexicano para organizar las finanzas es el 65, 15, 20. Y eso se divide en 65% van a ser los gastos fijos, que son lo que tú decías, la renta, lo que pagas del gas, lo que pagas de gasolina más o menos. Incluso el transporte entra en un gasto fijo porque te tienes que trasladar a tu trabajo, claro, a la escuela, los hijos, por ejemplo, quienes van a una escuela particular, las colegiaturas, todos esos entran en gastos fijos. Eso tendría que ser el 65% de tu salario o de los ingresos que entran a un hogar. El 15% serían los gastos variables. Ahí lo que yo creo que para empezar a ahorrar es necesario reducir gastos variables, lo que son las suscripciones en plataformas de streaming, como lo decíamos la vez pasada. Por ejemplo, ahorita hay muchísimo la cultura Spotify, del consumo. Spotify. Sí, también del consumo y de que no te conformas con tener una o dos plataformas. Y, o sea, no eres cineasta, no eres cinéfilo para estar como pues viendo todas las películas en todas las plataformas y dar una crítica. O sea, si no te dedicas a eso, no tienes por qué pagarlas. Ajá. Sí, yo por ejemplo pago allá en mi casa y luego ni vivo ahí, entonces tengo que pagar. O también hay como, si ya te quieres dar ese lujo y que entren tus gastos variables, pues hacer los planes familiares con diversos amigos, e incluir los paquetes que son 5 pantallas y yo utilizar, por ejemplo, 2 y 2, y entonces ya te sale la suscripción un poco más económica. Pero bueno, esto tendría que ser equiparable al 15%. Yo creo que también otra de las cosas que tendrías que reducir son las salidas. Eso también. Si de por sí no salgo, ahora menos. Pero ¿cuáles salidas? Las salidas, por ejemplo, todos los gastos hormiga que existen, por ejemplo, a mí, yo la verdad tengo un gusto muy culposo por las garnachas, o sea, en general como soy muy garnachera de tacos dorados, tacos normales, tlayudas, a mí me gusta mucho, la verdad. No, pues a todos, diputada. Y la verdad sí lo consumía ya al menos 3 veces a la semana. Entonces, el reducirlo y, por ejemplo, ahora que también entré a un plan alimenticio, que también fue mi meta y propósito de año nuevo, pues ya te dejan nada más una vez a la semana, que 3 tacos, ¿no? Entonces, o sea, también el reducir ese tipo de gastos o comerte un helado todos los días, ¿no? O un agua, comprarte una botella de agua todos los días. Todo eso, esos gastos se pueden reducir y entran en el 65, 15, 20. Y el otro 20% es el 10% a un como apartado de emergencias, un 5% a un apartado del ahorro y un 5% a un apartado de inversiones. Por ejemplo, si una persona tiene ingresos de 8,000 pesos mensuales, el 65% más o menos vendrían siendo 5,200 pesos mensuales en gastos fijos. En gastos variables serían 1,200. En el fondo de emergencia serían unos 800 pesos y la mitad serían 400 pesos. Entonces, 5% de que se va sería 400 pesos a inversiones y 400 pesos más al ahorro. Yo creo que 400 pesos mensuales no se sienten tanto. Sí, más o menos. Al mes yo creo que no, porque creo una botella de agua ya te viene costando 15 pesos. Si reduces esos gastos, sí llegas a los 400 pesos. Sí, ya te cargas tu termo. Tu termo o tu botecito de agua, ¿no? Pero bueno, también dicen que pues el humano debe tener un tiempo de recreación. Desgraciadamente, para recrearte... Pura recreación quieres. Sí. Bueno, y pues para esta recreación, desgraciadamente, ya solo se ocupa pues dinero, ¿no? Entonces es como más difícil tratar de aminorar estos gastos hormiga. ¿No cree, diputada? Sí es, pero te decía, si hacemos esta pues concientización de hacer el 65-15, el 15% puedes destinarlo, quizás
ya no vas a hacer un fondo de emergencia del 10%, entonces harías al revés, o sea, en lugar de que el 15% equipare tus gastos variables, lo utilizarías de el 20%, entonces ya el 15% tendrías que redistribuirlo en lo que sería tu ahorro, tus inversiones y tu fondo de emergencia. Muy bien, y tengo otra pregunta. Sí, como decía Liz, mucha gente piensa que pues el ahorro solo es posible o solo es tangible para las personas que tienen pues un salario alto o pues ingresos mensuales que van más allá de la media. ¿Cómo podemos quitar esta idea de que pues solo el ahorro es posible para gente de dinero y cómo la hacemos posible también? Mira, y te voy a contestar con algo que en otra ocasión tú me preguntaste, que es, las inversiones no solo son dinero, o sea, por ejemplo, también el tener otro tipo de activos, por ejemplo, hay quienes invierten en cerdos, en gallinas, son otro tipo de inversiones que son tangibles y quizás más reales para hogares que tienen poco. Por ejemplo, el guardar frijol, o cosas que son perecederas, pero que a la vez te hacen un ahorro a corto plazo. O sea, hay diferentes tipos de metas, ¿no? Un ahorro a corto plazo podría ser guardar o comprar una gallina. La vas a engordar quizás en unos meses y eso es un ahorro y te más da tu real. Huevito sí, te diario. da por lo menos unos 2 huevitos que te ponga diario. Entonces ahí ya es un ahorro porque ya no vas a gastar como en comprar 2 huevos. Entonces ese también es un tipo de ahorro. No necesariamente tienes que ganar más de 20,000 pesos para ahorrar. Entonces también, por ejemplo, hay gente que dice, no, pues yo voy a comprar plata. Igual, les voy a contar una anécdota que pasó hace unos pocos días. Yo le comentaba a Sayu que los metales cada vez son más escasos. Entonces, el comprarlos, pues sí te hace de un fondo de ahorro también a la larga. Pues quizás si no lo vendes, pues se va a ir agotando. Hay que comprar diamantes. Si te alcanza, claro. Si no, pues yo creo que plata estaría bien. Y entonces nos van a vender plata de Taxco y dices, Ayu, tú me dijiste que la plata va a subir. No, pues la vendedora se quedó así como que, bueno, les voy a subir un poquito. Pero es que ya lo que ella traía ya venía con precios etiquetados, entonces no nos pudo subir el precio. Pero lo más seguro es que la vendedora pues va a aumentar el costo de sus productos. Sí, entonces, o sea, te decía, no necesariamente tienes que ahorrar como tal dinero físico para estar ahorrando. Puedes comprar cosas que a la larga te van a quitar un poquito el peso de encima de lo que viene a futuro. Es como cuando en el súper, por ejemplo, encontramos productos en rebaja que son no perecederos. Por ejemplo, encuentras el frijol en rebaja y a lo mejor es como que este mes no lo voy a ocupar, pero probablemente en el otro mes sí, y ya compras 2, 3 bolsitas y pues ya, o sea, te ahorras a que aunque sea el otro mes ya no vas a comprarlo a su precio original. ¿Eso se podría considerar un ahorro? Sí, es un ahorro, pero hay que ser muy conscientes qué cosas son parte de la canasta básica y qué cosas no. Porque, por ejemplo, igual vas al súper y ves que hay tenemos en mi casa, en su casa, Gracias. El dicho de comprar llantas de tractor, cosas que no necesitas, pero al final las estás comprando porque están en rebaja. Eso no es un ahorro. Lo que es el ahorro es lo que dices. Por ejemplo, el kilo de azúcar, si lo encuentras hoy a 19 pesos, pues el azúcar lo vas a seguir utilizando. Quizás no consumes tanto, pero a la larga vas a seguir utilizándolo. Entonces, esas cosas sí puedes comprarlas. Detergente, suavizante no, porque es algo que no se echa a perder, tiene caducidad. Hay cosas que sí, la leche, por ejemplo, no. Atunes sí, sardinas, enlatados, cosas que quizás sí los vayas a necesitar. Pero cosas que no necesites no significa un ahorro, significa un gasto. Oye, y derivado de eso, ¿cuáles son los errores más comunes que comete la gente al momento de empezar a ahorrar? O sea, aunque sea poquito, decías tú 400 pesos, ya es algo, pues, ¿no? Pero ¿qué errores comúnmente cometemos para empezar a ahorrar? Mira, el primer error es que el ahorro es una disciplina. Entonces, mucha gente, me incluyo, soy indisciplinada. Entonces, eso es el primer error que puedes cometer, porque, por ejemplo, este mes vas a ahorrar 200 pesos al mes, pero el siguiente no. Entonces, eso significa que ya empezaste mal para empezar. La otra es el que también muchas veces, pues, los billetes o algo lo guardan en un cajón,
debajo del colchón, como estás haciendo un ahorro, pero la verdad también ha pasado muchas veces que, por ejemplo, en las alcancías de yeso les entra la polilla o les entran se comen los billetes. Entonces eso también significa un riesgo. O pueden entrar a robar a tu casa. Pueden entrar a robar a tu Ajá. casa, eso también es un riesgo. Lo primero que se llevan es el cochinito. Sí, o todo, buscan las joyas. Son las desventajas del ahorro que tienes en el hogar. Normalmente, hay 3 cosas que son muy importantes de analizar, que la primera es que el riesgo sea bajo. Tienes que tus inversiones, tus ahorros sean con poco riesgo. La durabilidad de tu ahorro también tiene que ver, que muchas veces no estableces cuánto tiempo. Necesitas tener como tal una meta y un plazo para que también eso sea redituable y que seas muy consciente de lo que necesitas. Muy bien. Bueno, vamos a ir, muchas gracias, diputada, vamos a ir a un corte y regresamos. Abordando los temas que realmente importan. Aquí no hay temas prohibidos, ni conversaciones a medias. Regresamos. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Este domingo en la Hora Nacional tendremos información que celebra nuestra cultura e identidad. Les platicamos qué está preparando la Secretaría de Turismo para el Mundial Social. Conmemoramos el Día Internacional de la Educación. Bulmaro Juárez y las niñas y niños del país nos enseñan lenguas indígenas en la Hora Naime. Leos y Char los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Hay quienes no solo buscan un futuro, sino una misión. En la Universidad Naval formamos líderes con disciplina, conocimiento y orgullo de servir a México, donde el honor, el deber, la lealtad, el patriotismo y la vocación se transforman en oportunidades para toda la vida. Conoce más en www.gov.mx/Universidad Naval. Tu vocación es nuestra misión. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Gobierno de México. Desde el inicio de la Cuarta Transformación, el salario mínimo ha tenido un crecimiento histórico, pasando de 88 a 315 pesos diarios y a 440 en la frontera norte. Con esto, el salario mínimo ha recuperado 154% su poder adquisitivo. Así fortalecemos tu economía y alcanza para más. El reconocimiento a las y los trabajadores mexicanos sigue creciendo y con él crece el bienestar. Gobierno de México. En 2025 seguimos impulsando la educación como un derecho, no un privilegio. Por eso estamos construyendo 17 bachilleratos tecnológicos y un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, para que más de 19,000 jóvenes tengan más opciones. 204 aulas nuevas con espacios para aprender robótica, aeronáutica y mucho más. Con más obras, garantizamos la educación pública, gratuita y de calidad. Gobierno de México. Escuchas una emisora filial del Grupo FM Radios. La radio social de Oaxaca. Microabierto es el lugar donde las ideas fluyen, las historias se cuentan sin miedo y las opiniones tienen eco. Continuamos. Seguimos en Microabierto con Liz Arroyo. Y en este bloque, pues estamos hablando del tema, uno de los temas más importantes, el tema del ahorro. Y bueno, en México distintos estudios financieros y encuestas nacionales coinciden en algo. La mayoría de las personas no logran ahorrar de forma constante y cuando lo hace suele ser en cantidades muy pequeñas o con objetivos que terminan siendo un gasto en el largo plazo o mediano plazo. Por ejemplo, ahorrar para la fiesta, ahorrar para el viaje.
Una de las razones principales es que gran parte del ingreso se va en gastos básicos como la comida, la renta, el transporte, los servicios. En estados como Oaxaca, donde el ingreso promedio suele ser menor y el trabajo informal es alto. Este reto se siente todavía más fuerte porque en Oaxaca pues tenemos esas dos principales, pues a lo mejor hasta problemas. Y bueno, aún así los datos también muestran algo importante. Muchas personas si quieren ahorrar, pero no saben cómo hacerlo sin poner en riesgo lo indispensable o desconfían de los instrumentos financieros. Yo les comentaba, apenas fui al banco y ya no me quieren regresar mi dinero. Pues no es mucho, pero es un ahorro que he tenido desde tiempo atrás y que mi credencial no pasa. Son puros pretextos. Y también por eso uno desconfía de estas instituciones financieras. Por eso es muy importante hablar no solo de deber ahorrar, sino de cómo lo tenemos que hacer, dónde, o sea, que nos den todas las herramientas para que pudiéramos nosotros tomar esas decisiones, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Y por eso tenemos como experta a la diputada Jimena Yamil, que ella es economista egresada del del Politécnico Nacional. Bueno, también si quieren preguntar, ya saben, nos pueden mandar un mensaje, si quieren hacerle una pregunta a la diputada, a esta Sayuri, que también ya es parte del equipo de la conducción, pues nos pueden escribir al 951-243-8242 o también en la transmisión en vivo. Acuérdense, nos ubicas como Liz Arroyo 4T y ahí puedes escribirnos. Si no te da tiempo verlo ahorita en vivo, pues verlo posteriormente. También ya tenemos varios comentarios, preguntas para la diputada y también preguntas que también para Sayuri. Ya nos dijeron cómo ahorra su dinero Sayuri. Bueno, vamos a continuar. Diputada, ¿qué es lo primero que debemos entender sobre el ahorro en el país como México y obviamente en nuestro estado? Mira, yo creo que lo primero que debemos entender del ahorro es que ya no es un lujo, sino es una obligación. O sea, véanlo como una obligación, porque desafortunadamente en esta generación tenemos un poco menos de facilidades para hacer de algún patrimonio. Entonces, es nuestra obligación envejecer con dignidad y tener una manera de sobrevivir o de subsistir en un futuro. Entonces, yo sí recomiendo que el ahorro no lo vean como un lujo, sino como una obligación. Que sí o sí, por lo menos 100 pesos al mes ahorren, porque no saben cuándo se va a necesitar y no saben. O sea, estamos a una enfermedad, estamos a que se te descomponga el refrigerador, a que te enfermes, sí, claro, a cualquier eventualidad que pueda pasar, que te quedes sin dinero. Y eso de que ahora te dicen, yo la verdad también, últimamente me han salido muchas notas en cuestión de redes sociales que te dicen, vive el día, vive al día, o sea, las tarjetas de crédito es muy importante saber manejarlas, porque muchas veces asumen que es dinero tuyo. Y no, o sea, es un dinero prestado, al final lo debes. Y tener deudas a largo plazo, aparte de que te quitan tu salud financiera, te quitan tu salud mental y tu salud hasta incluso emocional. Y otra cosa que también quiero decirles, que yo he visto muchos excompañeros incluso que estudiaron en la misma escuela que yo, que son economistas, y se supone que debemos tener, si no deudas, por lo menos estar a tablas, por decirlo así, que la verdad no lo hacen, es que creen que se está acabando la vida muy rápido y quieren vivir todo muy rápido. Entonces, como el hecho de... Al momento, día, como sí, dicen. O sea, de que se compraron un carro y ahora ya no les alcanza para seguir pagándolo. O que se van de viaje y se van, o sea, piden un préstamo en la tarjeta de crédito, o los vuelos los compran con la tarjeta de crédito. Son cosas, las tarjetas de crédito son un arma de doble filo. Hay que saberlas utilizar, porque todo lo que, por ejemplo,
pagar una despensa, comprar un vuelo, comprar cosas que en el momento te lo vas a acabar es lo peor que puedes hacer. Una comida, un café con tu amiga, una ida al cine, sí. Son cosas que no tienes que pagar. Si no tienes por lo menos lo que significa tu salida en tu tarjeta de débito, ni siquiera te atrevas a utilizar tu tarjeta de crédito. Porque al final se vuelve algo que los intereses te consumen. Claro. Y estas instituciones bancarias, al final, de las personas que sí invierten, es a los que el dinero que le prestan a las que se dedican a gastarlo. Claro. Entonces, en Oaxaca sí es muy importante verlo como una obligación. Y no te digo, o sea, yo sé que, por ejemplo, ahorita el salario mínimo está en 9,200 pesos mensuales. Uh-huh. Por lo menos los 200 pesos que te quedan de los 9,000, sí o sí ahorrarlos. Bueno, es lo que te iba yo a preguntar también. O sea, sí es válido decir, bueno, de mis 10,000 que gané en este mes voy a ahorrar 200 pesos, ¿es válido? Sí, claro. Porque que decías sí. que hablabas de un porcentaje, pero no sé si es válido decir, bueno, voy a ahorrar 200 pesos. Lo que puedas ahorrar, ahórralo. Igual hay otras cosas que, por ejemplo, son ejemplos que voy a poner que me decían igual en la universidad, porque ahí más que nada es como una cuestión matemática. Casi te enseñan cómo entender el mercado financiero. Uh-huh. Y hay una de las cosas que te dicen es, por ejemplo, si tú dejas 50 pesos en tus pantalones, eso sí o sí se van a un sobre para tu ahorro. Uh-huh. O sea, dalos por perdido. Lo que, sí, pues ya se te habían olvidado. Cuando termina tu día, si quedaron 5 pesos, 2 pesos, 50 centavos en tu pantalón, esos ya no son tuyos, esos son para tu ahorro. Y entonces, mira. cualquier cantidad voy a ahorrar es Sí, fíjate que también hay, por ejemplo, las alcancías que decías, Ayul, la vez pasada, de que hay un reto que se llama un reto del ahorro que es de 90 días. Ajá. Se los voy a decir por si alguien lo quiere hacer. Sí, iniciar, por ejemplo, hoy voy a ahorrar 5 pesos. El día de mañana le voy a subir un peso más. Y al día siguiente 7 pesos y 8 y así sucesivamente. Es una sumatoria que es a 90 días. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo les voy a decir, ¿no? En 90 días lo que vas a estar ahorrando más o menos va a ser 94 pesos al final al final de los 90 días. Ajá. Entonces, eso en 3 meses te va a dar un total de 4,455 pesos. No lo sentiste porque son 5 pesos, uh-huh. Y al final no es tanto. O sea, 94 pesos como máximo no se siente tanto. Uh-huh. Entonces, sí, ¿no? si quieren hacerlo, es muy sencillo. Te gastas 30 en la Coca-Cola. Sí, y diario, entonces lo que te puedes ahorrar de la Coca-Cola, eso ahórralo. Y te digo, una forma también muy sencilla es lo que te quedó en los bolsillos, eso ya no es tuyo, eso es para tu ahorro. Bueno, ahora decías, es de que es diferente el ahorro en casa y el ahorro en alguna institución financiera. Sí. O sea, mi pregunta es, si yo lo ahorro en mi casa, yo también tengo mi alcancía y he hecho mis moneditas. Y al final de año, pues ya lo saco y veo que ya ahorré algo. Pero ¿qué diferencia hay entre ahorrar así en mi alcancía o ahorrar en alguna institución? La diferencia más grande es que lo que tú ahorraste, al final, por ejemplo, si tú ahorraste todo el año, al final del año tu dinero vale menos. Esa es la diferencia. Que cuando tú ahorras en tu casa, tu dinero sufre la devaluación del peso, entonces tu dinero vale menos. Si tú ahorraste 5,000 pesos, pues son los 5,000 pesos, pero el 2025. Ya para el 2026 valen menos. Ajá. Entonces, como que la ventaja que te da, todo lo que tenga que ver con que no lo metas a una cuenta de inversión. Ajá. Si tú lo dejas en tu cuenta de débito, es lo mismo. Si está ahí, no te va a causar ningún porcentaje de ganancia y entonces es como si lo hubieras ahorrado en casa. O sea, la única seguridad es que no te van a entrar a robar. Pero en la institución tengo que abrir una cuenta de ahorro. Hay algunas instituciones que necesariamente tienes que abrir una cuenta de ahorro, pero hice una investigación para hacerlo un poco más sencillo. Bueno, hay muchas formas de invertir en las instituciones bancarias. Una de ellas es, ¿qué es una institución bancaria? Para empezar, son todas aquellas que están validadas por la CNBV, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Uh-huh. Todas las que están como tal reguladas por ellos
y autorizadas son instituciones bancarias. Te voy a dar un ejemplo. Yo vi, bueno, les voy a dar los que son más efectivos. La primera es Open Bank porque te da un 10% de rendimiento. Esto no es comercial para nada porque no nos han pagado regalías ni nada. Ajá. Pero, o sea, dentro de las instituciones bancarias, los que más beneficios te dan sería Open Bank, que te da un 10% de rendimiento anual. Entonces eso quiere decir que sí es algo. Sí es algo. Pero, o sea, tu dinero ya no va a valer. Ya no va a valer menos que el año pasado. Eso. Y Banca Mifel es 10% de igual de rendimiento y estos tienen una protección o un seguro que te lo da el IPAP. El IPAP es el instituto que te da como es el Instituto de Protección al Ahorro. Ajá. No recuerdo cuál es la otra, pero es ahorro bancario. Ajá. Ajá. Este como tal pues es un seguro. Entonces si tú ahorras, me parece que es hasta 500,000 pesos. No sé si alguien llega a ahorrar esa cantidad en un año, pero eso es lo que por lo que está asegurado tu dinero. Entonces, esos son los instrumentos bancarios o sea, como tal, que son de la Comisión Bancaria. Están otros que son los SOFIPOS. Esos son las sociedades financieras populares. Eso quiere decir un SOFIPO. Su objetivo es como tal dar un acceso a servicios financieros, pero materializados. Por ejemplo, instituciones, sobre todo en aplicaciones. Las mejores que yo encontré fueron la inversión de Nu, es una tarjeta virtual que te da un 7.27% solo en un mes. O sea, lo que tú metas en un mes sí es bastante, la verdad, porque casi todo es bastante. Es prácticamente lo de los CETES, lo que te dan los CETES, de ganancia los CETES. Yo la verdad no sabía, ahora que hice la investigación ya también me voy a cambiar. Hay otra que es de Clark, que son 15,000 pesos anuales, de rendimiento, pero tiene una condición, que es ahorrar 25,000 pesos anuales utilizando 3,000 pesos al año también. Entonces hay que checar también las cláusulas para que también tengas lo mejor posible. Está también Didi, que te da un 8.5% de rendimiento, y está Story, que es la que más te da. Oye, pero esas sí son, ahora sí que no te llevan al baile con tu lana. Esas, por ejemplo, la de Didi, pues ya ves que luego lo llevan a uno al baile con la comida. Fíjate, no, o sea, llegan 5 horas más tarde, o sea, ya es de noche y tu comida apenas va llegando. Sí, es muy importante, por eso te decía, las SOFIPOS son diferentes a cualquier tipo de plataforma porque son sociedades financieras populares. Estas están reguladas igual por instituciones bancarias que al final van a respaldar tu dinero. Me parece que ahí son 20,000 UDIs, las que te respaldan. O sea, si ahorras más de eso, pues ya no tienes ningún respaldo, pero que sí están reguladas por esa institución. Otra inversión también es casa de bolsa. Esas, pues como tal, son instrumentos financieros que están en el mercado, igual son controladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y esas son como de las más confiables, pero sí es muy importante saber invertir. Ahí en las casas de bolsa sí tienes que entender todas las gráficas, todas las subidas y caídas. Entonces, ese sí es un poco más complicado, pero ahí lo puedes hacer desde 140 pesos, que es una acción. Ahí las acciones, o sea, son cosas materiales que sí existen, tangibles, de una empresa, acciones, activos, todo lo que sea de una empresa o de instituciones gubernamentales incluso. Y esas como que lo pones en el mercado y dices, tú puedes acceder a una acción de mi 100% o de mi 1000%, depende cuánto lo quiera repartir el inversionista y los inversionistas, los dueños de esas acciones. Entonces ya tú puedes acceder a esos, pero esas son las casas de bolsa. Y hay que igual tener como más o menos cuáles son las más seguras, y una de ellas es Finamex, Cuspid y Vector. Yo creo que esas serían como las más confiables y las que tienen igual más rendimientos. Pero eso sí hay que entenderle y pues, o sea, no meterle nada más porque sí, porque puedes ganar o puedes perder. Sí. O perderlo así en un chasquido de dedos, perderlo todo. Sí, claro. Sí, bueno, tenemos ya comentarios acá en Facebook, y acuérdense que nos pueden escribir
en la transmisión en vivo en Facebook y me ubican como Liz Arroyo 4T o en el número 951-243-8242 si quieren escribir algún mensaje. Vamos a darle lectura algunos mensajes. Javier Landa dice: yo ahorro comprando mi proteína los lunes en el cine. ¿Eso es ahorro, diputada? No, claro que no. Tiene fecha de caducidad y eso ya no sé, es ahorro. Es un ahorro quizás a muy, muy, muy corto plazo. Pero en el cuerpo le va a servir, ¿no? Sí, pero no es algo que puedas comprar varias veces y que te puedas ahorrar a largo plazo. También nos dice Esmeralda Tomé Palayob, dice: saludos a todas, me gusta mucho escucharlas, me interesa saber cómo ahorra Sayuri. A ver, Sayuri, ¿cómo ahorras? Pues yo confío en lo que dejo en mis pantalones, en lo que se me olvida, y ya cuando voy a lavar, pues ya ahí lo que me sale lo veo como un ahorro. No soy muy buena ahorrando, la verdad. Por eso muy seguido recurro a la diputada para hacerle preguntas financieras. Muy bien, pues ya oíste, Esmeralda, esta Sayuri no ahorra su dinero. Bueno, Laura Rodríguez dice: yo compraba mi despensa cada 6 meses, detergentes, papel higiénico, todo lo no perecedero, y ya por semana lo perecedero. Y te ahorras hasta el viaje al súper, que es pasaje o gasolina. Ahí también es importante porque vas y ya tienes que pagar. Si no tienes carro, pues pagas el taxi para llevar tu despensa. César Eduardo Castellanos nos dice: ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se recomienda ahorrar para un PPR, pensión para el retiro? Saludos, diputada. Esa es una pregunta para la diputada de César. Luego dice Edival, dice: en los gastos hormiga gastamos más, son solo 5 pesitos que le damos al viene, 5 al que nos empaca la despensa, 5 al de la del que te limpia el vidrio, 5 al que vende dulces. No, pues Edival sí reparte bien, porque le da a todos. Y dice, y así sucesivamente, y cuando nos damos cuenta, nuestro bolsillo está resistiendo esos pequeños gastos. Es correcto. Y Edival, pues definitivamente sí reparte bien, a todos les da, y pues sí tienes que ahorrar un poco, Edival. También Sofía Vargas dice: saludos, diputada, ¿cómo podemos incentivar la cultura del ahorro en los niños? Luego también Sofía Vargas dice: ¿o qué opina de lo que dicen muchos sobre meter en el plan de estudios de las escuelas una materia de finanzas? Eso estaría muy bien, ¿eh? La verdad. Aleval dice: se ahorra más estando soltero. También, sí, definitivamente ahorras más. Sí, el de la cabina dice que también él ha ahorrado suficiente. También Itzamani dice: yo según ahorraba en el banco poquito, por ejemplo, me depositaban mi quincena y dejaba 500 pesos. Entonces, según yo tenía dinero ahorrado al año, 12,000 pesos, pero cuando quise sacarlo, pues según yo tendría los 12,000 y no, me quitaron mi dinero de comisiones, más de 2,000 pesos, se me robó el banco BBV Bancomer, son rateros. Sí, también a mí me quiere robar mi dinero, pero hay que quejarnos, no hay que dejarnos, porque la verdad es que los bancos tantito te dejas y imagínense que nos estén quitando de comisión en comisión de 500 pesitos. ¿Por cuántos de cuentavientes que hay? O sea, somos miles de personas, yo diría que somos millones. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y hay que quejarnos. Bernardino Ponce dice: yo estaba ahorrando, pero lo tuve que sacar para poder hacerme una resonancia magnética. Y pues sí me sirvió en este caso, pero lo poco que uno va dejando en el banco luego se lo comen. Sí, las comisiones. No sé si hay uno en especial para ganar un poco, porque el mío es cuenta de nómina.
Es correcto, las comisiones en los bancos sí se acaban con tus recursos, sí se lo devoran, por eso es que hay que ver en qué institución y estar pendiente de cuánto es tu saldo permanentemente, porque ahí es cuando ya te llevan al baile. Uno revisa la cuenta después de un año y ya resulta que ya no tienes nada. Sí, se lo llevó toda la comisión. Así es. Esmeralda también dice, hay que enseñarles a las nuevas generaciones a administrar su dinero y que tienen que ahorrar porque es más difícil cuando nadie te orienta. O si en casa no se ahorra, eso van a aprender los niños. Exacto, la cultura del ahorro definitivamente, ahorita decía la diputada, es que incluso son conductas que se heredan, decía, y es correcto, si no te enseñan la cultura del ahorro, pues tú te vas a gastar todo tu dinero. Y como decía también aquí Bernardo, decía, es que yo tuve que pagar mi resonancia magnética, justo esos gastos que tú no te esperas, pues para eso es el ahorro, para que tú tengas cómo solventar esos gastos inesperados. Y también que el ahorro te va a servir para que, por ejemplo, él que tuvo que pagar una resonancia magnética con su ahorro, no desestabilizó las finanzas del mes. Entonces eso también es muy importante, que el ahorro te va a salvar de no desestabilizar tu mensualidad para los que viven el día a día. Ajá. Por ejemplo, yo tengo un amigo que dice que estaba muy contento porque recibió su aguinaldo y pues sí le había tocado un bono muy bueno. Y pues aparte había recibido la quincena y él tenía un ahorrito para comprarse un videojuego, que pues está como en 9,000 pesos, ¿no? Y él ya estaba muy, muy feliz. Ajá. Y que se enferma a su mamá le da un infarto. Entonces, no solo tuvo que recurrir a esos ahorros, al aguinaldo, a la quincena, sino incluso a pedirle prestado a otros familiares. Y pues es precisamente lo que comentabas, o sea, para esto sirve el ahorro, para estas situaciones de emergencia, porque ni siquiera estás seguro de cómo va a ser esa emergencia y si el dinero que tienes ahorrado te va a alcanzar. Uh-huh. Así es correcto. Bueno, aquí hay un mensaje que nos manda Aleval, dice, María Epifania dice, pero el banco también devalúa tu dinero, cuando te das cuenta ya desapareció. Pues es lo que decíamos, las comisiones se acaban con los ahorros de muchos cuentavientes. Luego dice, Aleval dice, mi app de Nu me da 13% anual de rendimientos. Anual. Sí, yo les comentaba que era como a corto plazo, a 28 días, perdón. Es el 7.27%. Es lo que te da el invertir en CETES. Pero les decía, pese a que las OFIPOS están reguladas y sí tienen un seguro para las personas que son ahorradoras, sí es más seguro invertir en deuda que le das al gobierno. Ajá. 100% es más seguro porque pues seguimos pagando el FOBAPROA. Entonces, en este sentido, si llegara a haber una crisis económica, el gobierno se tiene que hacer cargo de estas inversiones que tú estás haciendo en ellos. ¿Y los bancos no? Y los bancos solo sería de cierta cantidad. Entonces hay que tener cuidado con los bancos. También algo así. Spinelli Archi. Ajá, nos dice, diputada Jimena, ¿podrías explicarnos cómo funcionan los CETES? Y luego también el mismo dice, diputada Jimena, ¿considera necesaria una iniciativa para establecer una materia de educación financiera en las escuelas? Son dos preguntas. Sí, bueno, quisiera regresarme un poco a la pregunta que hacía César. Ajá. La verdad yo creo que sí es importante decirlo, los datos están un poco rudos, pero es muy necesario que la estrategia para invertir en tu fondo de retiro sí es dependiendo a tu edad. Si estás entre tus 20 y tus 30, es necesario que inviertas de un 10 a un 12% en tu fondo de retiro, si puedes. O sea, todo esto es a las condiciones que uno tenga acceso, ¿no? Uh-huh. Si estás entre tus 30 y 40 años, tienes que irle acelerando y tienes que hacerlo de un 15 a un 18%. Uh-huh. Esto es porque, si no, es que incluso deberías estar entre los 20 y 25% de lo que ganas para hacerlo en tu fondo de retiro. Ajá. Si estás entre los 40 y 50 años, ya tienes que acelerarle muchísimo más y estar
ahorrando o invirtiendo en tu fondo de retiro de un 20 a un 25. Y desafortunadamente, después de los 50 años, muy pocas instituciones son las que te dejan invertir para tu fondo de retiro porque ya estás a nada de empezar a beneficiarte de él. Entonces ahí sí tendrías que hacerlo a un porcentaje mayor del 30% si es que te deja la institución donde quieres hacerlo. Ah, muy bien. Y bueno, a lo que decía de los jóvenes, que decía Sofía Vargas, es muy importante enseñarles a los niños, y yo fuera de cámaras lo decía, el ahorro depende mucho de la estrategia que tengan los adultos y es una conducta que es finalmente hereditaria. Entonces, si tú no ahorras, les estás enseñando a tus hijos que en el futuro no ahorren. Y yo creo que sí es muy necesario lo que decía Spinelli, el hacer algo para meter una materia, por lo menos en educación básica, que es donde puedes tener más rango de movimiento en cuestión de los planes de estudio, y sí incluirla, porque es muy necesario que sepan que ya no estamos en las mismas condiciones que estábamos hace 15, 20 o incluso 10 años, y que sí o sí necesitas un fondo de retiro, como decía César, para tu futuro. Si no quieres vivir pues en unas condiciones que quizás van a ser más crueles de las que ya estás viviendo en el día a día. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Hoy nos está ayudando a resolver este tema del ahorro la diputada Jimena Yamil. Seguimos con nuestros mensajes, todos los mensajes que nos están escribiendo. También pueden escribirnos al 951-243-8242. Y pues bueno, vamos a ir a un corte, regresamos. Recuerda, soy Liz Arroyo, regresamos después del corte. Abordando los temas que realmente importan. Aquí no hay temas prohibidos, ni conversaciones a medias. Regresamos. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Desde el inicio de la Cuarta Transformación, el salario mínimo ha tenido un crecimiento histórico, pasando de 88 a 315 pesos diarios y a 440 en la frontera norte. Con esto, el salario mínimo ha recuperado 154% su poder adquisitivo. Así fortalecemos tu economía y alcanza para más. El reconocimiento a las y los trabajadores mexicanos sigue creciendo y con él crece el bienestar. Gobierno de México. Respeten mi espacio, por favor. La violencia contra las mujeres no está bien. No debemos permitir que se vulnere el espacio personal de ninguna mujer. No normalices, no encubras. Actúa, denuncia. Marca la línea de las mujeres. 079, opción 1, las 24 horas. Es tiempo de mujeres sin violencia. Gobierno de México. Este domingo en la Hora Nacional tendremos información que celebra nuestra cultura e identidad. Les platicamos qué está preparando la Secretaría de Turismo para el Mundial Social. Conmemoramos el Día Internacional de la Educación. Bulmaro Juárez y las niñas y niños del país nos enseñan lenguas indígenas en la Hora Naime. Leos y Char, los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Hay quienes no solo buscan un futuro, sino una misión. En la Universidad Naval, formamos líderes con disciplina, conocimiento y orgullo de servir a México, donde el honor, el deber, la lealtad, el patriotismo y la vocación se transforman en oportunidades para toda la vida. Conoce más en www.gov.mx/Universidad Naval. Tu vocación es nuestra misión. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Gobierno de México. Escuchas una emisora filial del Grupo FM Radios. La radio social de Oaxaca. Microabierto es el lugar donde las ideas fluyen, las historias se cuentan sin miedo y las opiniones tienen eco. Continuamos.
Seguimos en Micro Abierto, recuerda, soy Liz Arroyo y hoy estamos hablando de un tema que es muy relevante y que muy pocas veces lo llevamos a cabo, que es el ahorro, pero desde la vida real, porque hay veces que decimos, sí, híjoles, pues es que no me alcanza para nada, bueno, pues ¿cómo le hago? Pues no, lo difícil que puede ser crear este hábito, pero también de lo necesario que es para tener un poco más de tranquilidad. Aquí en los mensajes nos decían, es que yo tuve que gastar para atender mi salud, es que yo, el sobrino, o sea, son temas que tienes que tener para una eventualidad. Ojalá que pues esas de salud pues nunca nos lleguen, pero definitivamente son necesarias. Escuchamos el punto de vista pues de las y los oaxaqueños. En las calles pues revisamos datos y dijimos, bueno, pues que aquí la gente no está acostumbrada a el ahorro. Bueno, hoy también nos acompañó la diputada Jimena Yamil. Ella es economista y es egresada del Politécnico Nacional, y bueno, pues agradecerte, diputada Jimena, por pues hablarnos con más claridad de este tema. Es muy importante y ojalá que esto se vaya para que sea una iniciativa que se implemente pues no sé, un fondo de ahorro. Antes en las escuelas, yo no sé si a ti te tocó, Jimena, pero antes había cooperativas y tú ahorrabas, o sea, si tú querías ahorrar desde niña, pues agarrabas y tú decías, yo quiero ahorrar $1, pues ya te decían, bueno, aquí te vamos a anotar $1 y al final te vamos a entregar, te vamos a entregar todo tu dinero y tu rendimiento, porque era para que compraran que las tortas, que esto, que el otro, y eso era muy importante porque los niños adoptaban esa forma de ahorrar y esperar a que su dinero regresara ya con alguna pequeña utilidad, pero ya se quitó. Entonces creo que sí es importante que podamos presentar alguna iniciativa pues para que las niñas y los niños pues tengan ese hábito de ahorrar, y que incluso si en sus casas, en la familia pues no lo tienen, los niños empiecen a adoptar esa conducta del ahorro y que se lo contagien a los papás, porque luego los papás pues no queremos ahorrar. Sí. Y bueno, ya estamos casi al final del programa, Sayuri. Gracias también porque hoy nos acompañó otra vez en la cabina. Ella luego sale a hacer sus recorridos, pero hoy la tuvimos aquí en cabina. Diputada, ¿quieres hacer o dar algún mensaje final? Porque ya estamos casi sobre el tiempo. Yo no quiero irme sin preguntarte, en Oaxaca, cuando iniciamos, yo te decía, en Oaxaca hay muchos trabajos informales. Sí. O sea, no es así como que yo espero mi quincena, ya sé que me van a pagar tanto y ya. Pero en la informalidad tú no sabes cuánto vas a ganar, pues ganar mucho o hay días que te va mal y ganas poco. Entonces, ¿cómo adaptar ese hábito cuando estás, hay veces que hasta en la incertidumbre de cómo te va a ir en ese día? Mira, en algunas ocasiones, como tú decías, la informalidad, casi toda nuestra población está en la informalidad y sobre todo en mujeres. Yo quiero decir un poco en cuanto a economía de la mujer, porque también yo creo que sería muy necesario, ahora que decías, alguna iniciativa que pueda motivar a las mujeres a entender las finanzas, porque eso de que te digan que tú no puedes o como hacerte como menospreciar porque tú eres mujer y tú no sabes utilizar tus finanzas, sí, claro. Eso es muy importante, y en que las mujeres casi no existe la cultura del ahorro, o sí, y en muchísimo más porcentaje. ¿Por qué? Porque son madres, porque tienen preocupaciones, porque esto, pero las personas que somos solteras o que estamos solteras ahorran menos. Esa es una estadística que igual vi y me parece importante decirlo. En ese caso, cuando el ahorro está en incertidumbre, lo mejor que puedes hacer es hacer una inversión en cosas que sean materiales, porque aquí te decía, quizás aquí no puedas ahorrar en un mes o en 2 o en 3, porque no sabes cómo va a estar tus ventas o cómo van a estar tus ingresos. Pero lo que sí puedes hacer es comprar, por ejemplo, ya en 6 meses ya me puedo comprar unos aretitos de oro. Y entonces esos pues los voy a guardar y los voy a atesorar, y esa va a ser mi forma de ahorro. Pero en general ya no sería un ahorro, sino una inversión. Entonces ahí podrías hacer como esa cultura
en el caso de los empleos informales, que no sabes cómo vas a estar el día de mañana. Ajá, sí. Eso podrías hacerlo, pero pues sí es muy importante que por lo menos 5 pesos sí vayas ahorrando. O sea, poner una cantidad, aunque sea mínima, sí, para que empieces tu hábito. Sí. Ok. Yo tengo una última duda. Sí. Precisamente estas personas que están en el mercado informal, que están al día con sus ganancias, recurren mucho a estos grupos de ahorro. O también hasta que a los préstamos también, ¿no? Dejando de lado los gota a gota, que ya sabemos que están mal y que son ilegales. Lo que sí es legal son estos grupos de ahorro, como de algunos bancos, que son dirigidos precisamente a mujeres, estos bancos de color rosa. ¿Tú qué opinas de esto, diputada? Mira, ese tipo de bancos o ese tipo de préstamos se llaman préstamos piramidales. Eso quiere decir que te dan muchísimo más acceso a ellos cuando eres cumplida. Y normalmente son dirigidos a mujeres porque son las más cumplidas. Entonces, ellas como que pagan a tiempo, se reducen los tiempos en el que lo prestan y entonces tienen que devolver cierto porcentaje de interés porque es un préstamo al final de cuentas. Entonces es una institución y tiene que verse beneficiada. Entonces si tú pagas al tiempo, te reducen los intereses para el siguiente préstamo que pidas, pero además te aumentan el crédito para el siguiente préstamo que pidas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado también porque pese a que las mujeres son más cumplidas, te decía, al final no es tu dinero y no es un dinero con el que tienes que contar. Entonces eso tiene que ser como tal en una emergencia más que nada. Porque pues ya haces como crédito y pagar lo que está en tus posibilidades y no más allá. Porque si, por ejemplo, es como una tarjeta de crédito departamental. Si pagas los 10,000 pesos que debes, a la siguiente te van a dar 12,000 o 12,500. Y así, porque son préstamos piramidales que al final, en algún punto, ya no vas a poder, ya no van a ser sostenibles. Claro. Pero aparte empiezas a adaptar eso de gastar. Sí. Porque sabes que cuentas con el recurso que no es tuyo, pero que a lo mejor vas a poder pagar. Sí, entonces, o sea, estar muy conscientes de que al final ese no es tu dinero y no tienes que utilizarlo al 100%. O sea, ese es un dinero extra y solo utiliza tu 100% de lo que tienes y no más allá. Bueno, pues ya estamos en la recta final de nuestro programa. Muchas gracias, diputada Jimena Yamil, por acompañarnos. Estuvo muy interesante este programa porque hablamos del ahorro. Hablar de ahorro, pues no es hablar solo del dinero, es de disciplina, es de mucho esfuerzo, pero que al final de cuentas es algo que te va a beneficiar a largo plazo o incluso a corto, pero sí definitivamente es algo que tenemos que estar implementando en nuestra casa, cada uno. Y bueno, es hablar de cómo viven también las familias, de la tranquilidad que se busca en las casas de cada uno de nosotros y de la presión que muchas personas cargan todos los días también para que el ingreso alcance. En un contexto donde pues millones de personas viven al día, justo de lo que estamos hablando del comercio informal, también que en Oaxaca pues es mucho, pues ahorrar no siempre es fácil, pero abrir esta conversación nos da herramientas para que nosotros podamos empezar con lo mínimo que podamos y pues esas formas de ahorro también, pues ya es un paso importante que se está dando porque no lo tenemos, o sea, podemos ahorrar así un peso, pero empezar para decir, cada día voy a ahorrar un peso, no me cuesta mucho, pero un peso va a empezar a hacer la diferencia. A lo mejor después en un siguiente mes voy a ahorrar 5 y así sucesivamente. Bueno, el ahorro también es definitivamente organizarse, es disciplinarse, es tomar las mejores decisiones con información y no desde el miedo. Y también pensar de que el ahorro pues no se guarda abajo del colchón. Aquí nos decían, es que qué tan funcionales son las tandas, pues ya lo dijimos, no es tan bueno entrarle a las tandas. Y bueno, pues espero que este programa haya servido para entender la importancia de crearnos el hábito del ahorro, que a veces empieza con una monedita, con un billetito, y pues que así sucesivamente podemos empezar a hacer este hábito. Ahorita lo importante es que empecemos y que entendamos que pues es un esfuerzo, pero que vale mucho la pena. Yo soy Liz Arroyo y esto fue
Micro Abierto, tuvo sin restricciones. Gracias a Jimena y a Sayuri por acompañarnos, y obviamente a cada uno de los que nos estuvo acompañando en esta hora de hablar de este tema. Muchas gracias a todos. Recuerden que nos vemos el próximo viernes de 1 a 2 de la tarde. Nos escuchamos. Un fuerte abrazo. Acuérdense que este fin de semana dicen que va a ser el más frío de todo el año. Entonces hay que tener mucho cuidado. Incluso decían que si no tienes que salir, no salgas, que te abrigues bien, que también cuides a tus mascotas, porque luego las dejamos en la calle o en la intemperie, y este fin de semana va a ser el más frío del año. Bueno, pues nos vemos el próximo fin de semana. Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Esto fue Micro Abierto, porque cuando el micrófono está abierto, la verdad se escucha más fuerte. Lisa Arroyo te espera en el próximo programa. Hasta entonces. En Oaxaca escuchas XHEDI, Estéreo 1, en el 106.1. Estudios en calle Zacatecas 103, San Felipe del Agua. Teléfono 951-130.